Hoy nos acompañan Pavel Muñoz, asambleísta de Pichincha por la Alianza Unión por la Esperanza UNES. Fue secretario de Planificación. María Sara Gijón, ex candidata a la vicepresidencia de la República por Izquierda Democrática y cofundadora de la Red Mujer Emprendedora. Y Esteban Bernal, ex asambleísta por el Movimiento Creo. Fue vocero y coordinador de la campaña de Guillermo Lasso en Azuay. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a tratar de hacer una lista de las urgencias y las prioridades que el presidente electo Guillermo Lasso tiene por delante. La pandemia y los apuros económicos del país solo podrán solucionarse si el Ejecutivo logra un ambiente de gobernabilidad. Y este se expresa en cómo votamos los ecuatorianos el pasado 11 de abril. Claudia. Guillermo Lasso ganó la presidencia en un escenario difícil y los resultados de ese triunfo explican en gran medida las expectativas de muchos sectores que no necesariamente compaginan con su posición ideológica. En la primera vuelta del 7 de febrero, Andrés Arauz tenía una ventaja de 1.203.619 votos sobre Guillermo Lasso. Eran casi 13 puntos de diferencia. Pero en el balotaje, Lasso superó la diferencia al sumar 2.826.234 votos válidos adicionales y alcanzó el 52,36%. La disputa entre Arauz y Lasso se centró en captar el apoyo de los 4,4 millones de electores que apoyaron a Yacu Pérez, Javier Hervás y a otros 12 presidenciables que no llegaron a la segunda vuelta. Es así que Lasso captó 6 de cada 10 de esos votos, Arauz 3, y el resto fueron a los nulos y blancos que en conjunto rompieron su techo histórico, el 17,8%. Revisemos los datos, pues Guillermo Lasso ganó en las ciudades más pobladas. En Quito, con el 65,7% de los sufragios, captó a los votantes del candidato de la Izquierda Democrática, Javier Hervás, quien tuvo un alto respaldo el 7 de febrero. En Guayaquil, pese a que en la primera vuelta se impuso Arauz en la elección del 11 de abril, el candidato de Creo logró el 52%. Y en Cuenca, Lasso llegó al 61% de apoyo, un bastión indiscutible del candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Además, Lasso se llevó casi todos los votos indígenas al ganar en la Sierra y Amazonía, excepto en Sucumbíos. De hecho, en Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, el voto nulo superó los votos que recibió Andrés Arauz. En cambio, el candidato del correísmo mantiene su fuerza en las provincias de la costa, lo que muestra un Ecuador aún con una división regional e ideológica que marcará el destino del país en los próximos 4 años. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia. Y empezamos el debate mirando un poco esas cifras. María Sara Gijón, ¿qué mensaje le dieron a Lasso esos 2,8 millones de ecuatorianos que se sumaron a él en la segunda vuelta? Mira, yo creo que el mensaje de ese número tan importante de electores y electoras que votaron ese 11 de abril por Guillermo Lasso es: votamos por ti, pero no te damos un cheque en blanco. Votamos por ti muy probablemente porque no queremos a la otra opción. Es más bien un voto de rechazo importante, pero también, y valga la redundancia, eso también es interesante, entre la primera y la segunda vuelta se vio un cambio muy interesante en la estrategia de campaña. De Lasso. De Lasso. Ya. Evidentemente, él quiso de manera absolutamente estratégica captar el voto de una cantidad importante de electoras y electores que votaron principalmente por Yacu Pérez y Javier Hervás. Un electorado no solo joven, también joven, pero sobre todo un electorado que estaba buscando algo diferente. Y ese algo diferente era principalmente un tema de derechos, derechos de las mujeres, derechos de la población LGBTI, y también una agenda ambiental importante, que no se vio en primera vuelta en ninguno de los dos finalistas. Exactamente, pero me parece que la primera parte de su respuesta me parece interesante, porque tranquilamente muchos de esos electores pudieron haberse ido con Andrés Arauz en caso de que solo lo ambiental o solo lo de género primara. Usted dice que hay un voto de rechazo hacia Arauz o hacia el correísmo. ¿Eso es lo realmente importante en la votación que suma Lasso o qué es? Yo creo que hay una mezcla. No solamente es un voto de rechazo, yo creo que también hay un voto de rechazo, pero también hay un voto de semiconfianza, si le podríamos decir,
de haber visto a una persona que se mostró diferente entre la primera y la segunda vuelta, más abierto al diálogo con ciertos grupos sociales como las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la población LGBTI y organizaciones ambientalistas con las cuales Guillermo Lasso realmente tuvo una apertura de escucha. No te puedo decir de verdadero compromiso porque yo creo que él está en un proceso de aprendizaje. Él viene del mundo de la banca, del mundo del emprendimiento, del mundo del sector privado y él en sí, como persona, como profesional, no había tenido esas experiencias en esos ámbitos y realmente se mostró abierto al diálogo. Yo creo que eso es importante reconocer. Esteban Bernal, bajo esa óptica y lo que plantea María Sara hace un momento de que Lasso no necesariamente le dieron o recibió un cheque en blanco, ¿se puede decir entonces que Lasso inicia con un gobierno frágil en cuanto a apoyo popular? Mire, Carlos, yo creo que el Ecuador ha tenido la oportunidad de dar un vuelco político, de dar un vuelco, yo diría, ideológico dentro del proceso de la administración pública, sin perjuicio de que aquello que estamos viviendo lo hubiese vivido cualquier otro candidato. Efectivamente, yo creo que hay un desmarcamiento absoluto de lo que significa o lo que significó el correísmo, hoy araucismo. Quisiera desprenderme un poco de ese contexto y de ese cliché que le han puesto a ese grupo político, porque creo que Correa tiene una responsabilidad judicial que tiene que arreglarla en su momento y en el tiempo, y previenen, en este caso Pavel y todos los asambleístas que ahora forman parte de este bloque, previenen de un liderazgo llamado Arauz, así que yo los identifico como araucistas. Y en ese ¿Usted cree que en ese momento Arauz es el nuevo líder de UNES, del correísmo? No sé si lo sea o no, pero previenen de un proceso electoral en quien lideró ese proceso es. Y en lo personal me resisto a hablar ya del personaje en mención porque creo que tiene ya un pasado que tiene que responderle al ámbito judicial más que al político. Y en ese contexto creo que el país se muestra en este momento con esperanza, con unidad, con voluntad, y con un Guillermo Lasso que tiene que poner en práctica fundamentalmente aquello que promovió en segunda vuelta, el Ecuador del encuentro, que eso es fundamental. Al final del día creo que los ecuatorianos tenemos un gran reto, el reencontrarnos. Pero si es que él generó demasiadas expectativas y vemos que en los avatares del gobierno él empieza a flaquear, a no tener celeridad en muchas respuestas, ¿usted cree que esos 2.800.000 votos que ganó en segunda vuelta se le vayan a ir poco a poco? ¿En 100 días, en un año, en 3 años? Mire, Carlos, yo creo que el anticiparnos mucho a qué puede pasar sobre la base de políticas públicas aún no puestas en escena es un poco especular sobre lo que pase. Finalmente, cualquiera fuese el resultado sobre lo que genere la política pública, que convencido será positiva para el país, va a permitirle tenerle esa gobernabilidad necesaria, no únicamente en el ámbito parlamentario. Cuidado, nos circunscribamos al ámbito parlamentario. Es interesante la eso. Gobernabilidad no es únicamente el Parlamento. La gobernabilidad son los transportistas, los sectores sociales, ¿no? La academia, los sectores productivos, América Latina, las Fuerzas Armadas, la policía, la institucionalidad pública, es decir, un andamiaje del sector público y del comportamiento de una sociedad que no necesariamente, siendo importante el Parlamento, se circunscribe únicamente ahí. Pavel Muñoz, ¿Guillermo Lasso llega políticamente frágil o no? Si estuviéramos hace 4 años, Carlos, cuando se hacía opinión pública de la victoria en ese momento de Lenín Moreno, no se reconocía que había tenido un 52% a favor, se decía un 48% votó en contra. Ya. En este momento se podría decir lo mismo, pero me parece que ese no es el elemento, ¿no es cierto? Yo creo que hay que reconocer, esta es una victoria de Guillermo Lasso. Perdón, Pavel, que le interrumpa. Sí. Así digamos que, por ejemplo, Lasso recibió menos votos en esta elección que hace 4 años y que hay un voto nulo que fue mayor en algunas provincias que Arauz. Eso quiere decir que tanto Lasso como Arauz llegaron más débiles que en las elecciones pasadas y que quizás la democracia ecuatoriana es un poco más frágil. Respondo en 2 elementos. Ajá. El primero, yo creo que esas justamente son variables importantes, ¿no es cierto? Lasso llega con menos votos que los que tuvo en la elección anterior. El voto nulo sube de manera significativa, por eso me parece que sí hay un elemento de desgaste, puede llegar con un elemento de desgaste. Pero el otro elemento que también me parece importante es que el contexto social y político
debilitó mucho a la representación política en su conjunto. A todos. A todos, absolutamente a todos. Si hoy uno se pregunta y si hoy uno revisa las encuestas de Demoscopia, de opinión pública, no hay institución que goce de la confianza ciudadana. No la goza el Parlamento, no la goza el presidente de la República, no la goza los elementos de control. Es decir, tenemos un Estado que ha sido debilitado profundamente, digamos, en su institucionalidad, pero sobre todo en su confianza. Y creo que estos elementos sí marcan un gobierno que va a entrar con debilidad. Esta debilidad, me gusta la lectura que en este momento está haciendo Esteban, le obliga efectivamente a construir gobernabilidad, que me parece que sería un error creer que la gobernabilidad va a venir dado solamente por alianzas en el legislativo. La gobernabilidad tiene que ser con la sociedad y desde mi punto de vista, si Guillermo Lasso insiste en una agenda que desde mi punto de vista ha sido fracasada en América Latina, me refiero a esto que podríamos llamar agenda neoliberal, pero que en el contexto de la pandemia supone aún más dificultades, yo creo que podría tener problemas de gobernabilidad si no atiende las necesidades ciudadanas de manera inmediata. Bien, nos vamos a un primer corte comercial con estas reflexiones. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este análisis, Lasso y el reto de la gobernabilidad. Sin duda, el desafío más completo que tendrá el presidente electo Guillermo Lasso en los próximos 4 años será el político. Con tan solo 12 de los 137 escaños en la Asamblea, al nuevo gobierno se le hará muy complicado llegar a acuerdos parlamentarios pensando en una agenda de reformas legales a largo plazo. El bloque correísta de UNES con 48 sillas, Pachacuti con 27 y la ID con 18 no tienen afinidad ideológica con Creo, cuyo aliado natural es el PSC, y sus 19 legisladores. Hay 13 asambleístas de distintas fuerzas que serán vitales en estas negociaciones. Frente a esa realidad, el presidente Lasso tendrá que convivir con un legislativo presidido por la asambleísta más votada del país, Pierina Correa. Apoyar a Pachacuti para que asuma el control de la legislatura con figuras como Salvador Quispe o hacer todos los esfuerzos para que los socialcristianos presidan la asamblea con Henry Kronfle. Pero para que el gobierno tenga liderazgo en su relación con la asamblea necesita al menos tener 4 ministros fuertes: el de gobierno, el de economía, el de salud y el de inclusión económica y social. Parte de estos anuncios se conocerá a partir de este lunes 26. Carlos, continúas con el debate. Gracias, Claudia. Pavel Muñoz, usted me puede decir si es que es verdad que el correísmo pudiera ceder su interés de presidir la Asamblea y votar por el candidato de otro partido. Carlos, yo creo que las elecciones nos dejan 2 fotos, ¿no es cierto? Y de connotaciones distintas. La primera foto que nos deja es la primera vuelta, donde la composición de la Asamblea Nacional va del centro a la izquierda. Es decir, es una configuración más de centro-izquierda. Son 95 votos casi. Efectivamente, ¿no? Usted tiene ahí, ¿no es cierto?, a UNES, usted tiene ahí a Pachacuti y tiene a la izquierda democrática. Podríamos decir que está el progresismo, el Estado plurinacional y los fundamentos de la socialdemocracia. Después podemos debatir, ¿no es cierto?, cuán firmes son en cada caso. Y la segunda foto que nos deja es la victoria del centro hacia la derecha, ¿no es cierto?, a la derecha claramente con Guillermo Lasso. Esto obliga, si usted quiere, a una suerte como de necesaria y demandada, porque ha sido muy demandada por sectores, incluso donde está Creo y Lasso, ¿no es cierto?, de equilibrio entre las funciones del Estado. Creo que eso habría que aprovechar. O sea, tiene que haber un equilibrio necesariamente. Digamos, yo diría que favorablemente estamos condenados a ese equilibrio, ¿no es cierto?, por esa votación. Y por eso digo favorablemente. Desde esta perspectiva, nosotros somos 49 de los 137 asambleístas. No somos mayoría, digamos, por nuestra propia fuerza, pero sí somos la bancada con mayor votación. En ese sentido, tenemos toda la predisposición y legitimidad democrática de aspirar a la presidencia de la República, a la presidencia de la Asamblea. Pero si se lee y dicen, bueno, el correísmo fue derrotado en la presidencia de la República, esa es una lectura, ¿es necesario que el correísmo maneje la Asamblea? O sea, ¿usted cree que democráticamente ese debe ser el camino o más bien por la fuerza que tuvo Pachacuti en esta primera vuelta y también la izquierda democrática más bien se debería concentrar en ellos como un voto de reconocimiento a esa tercera vía, la posibilidad de que ellos la comanden? Y ahí, por ejemplo, UNES podría dar un voto por Salvador Quispe, por ejemplo. Nosotros lo que buscamos es efectivamente una gobernabilidad para que el país pueda resolver sus problemas más inmediatos. Y en ese sentido nuestra vocación será democrática. Pero en preguntas como la que me hace Carlos sí encuentro una suerte de contradicción. Es decir, hay que ser democrático para aceptar los votos, ¿no es cierto?, de la ciudadanía para la elección del presidente, pero en cambio ya le buscamos dificultades, le buscamos una cosa, la quita pata al gato para no aceptar que nosotros somos la primera fuerza en la Asamblea Nacional. Si el parámetro es democrático y de proporcionalidad,
La ciudadanía votó por Lasso, hoy es presidente, la ciudadanía votó mayoritariamente por nosotros en la Asamblea Nacional y tenemos el derecho legítimo de aspirar a ello. ¿Con Pirina Correa como la primera candidata? No tenemos un nombre en firme. ¿Por qué se cae el nombre de Pirina Correa? No, lo que pasa es que nosotros creemos que, y lo hemos planteado abiertamente, ¿no es cierto? Aquí María Sara, que estuvo en la candidatura de la ID, nosotros hemos creído que necesitamos y que es sano para el país que en la legislatura, justamente por ese equilibrio, podamos tener una mayoría que sume estos tres vectores, ¿no es cierto? El del progresismo representado en UNES, el de la plurinacionalidad representado en Pachacutic y el de la socialdemocracia en ID. En ese sentido, no nos aferramos al nombre, sí queremos disputar ese principio democrático. María Sara Gijón, ¿hay líneas rojas que no se deben cruzar en esos diálogos con el correísmo, con Pachacutic? Bueno, yo creo que hay líneas rojas en general en el tema de las políticas públicas, ¿no? Y yo creo que hay esta tensión que seguramente se va a producir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que es más bien una tensión bastante sana para la democracia en el Ecuador. Yo creo que es importantísimo que, por ejemplo, desde el Ejecutivo se impulsen políticas públicas y si es necesario reformas legales o nuevas leyes, en el caso que sea necesario, que realmente vayan en beneficio de toda la sociedad, no pueden ir a solo un grupo económico o productivo, ¿no? Me refiero a las líneas rojas que se han empezado a sentir en las últimas horas o días, en el sentido de que detrás de estas negociaciones hay la necesidad de debatir todos los procesos judiciales alrededor del correísmo, y el mismo expresidente de la República, luego del evento electoral, ha señalado esa como, no como una prioridad, pero sí como una preocupación, es decir, no insistir en lo que él llama el lawfare, la persecución judicial. ¿Ese podría ser un tema político de negociación en una asamblea? Podría eventualmente ser, pero yo creo que hay cosas mucho más urgentes, mucho más fundamentales que estamos viendo este rato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en general de la seguridad social en el Ecuador? Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro de muchas empresas públicas en el Ecuador? ¿No? Se habla de la venta de algunas empresas públicas que realmente son productivas, que realmente son eficientes para el Ecuador en general. Agenda, claro, una agenda más productiva, más de gobierno, más económica, como la discusión de una eventual mayoría, ¿no es cierto? El tema judicial no es una prioridad. Yo creo que no es una prioridad, lastimosamente. O sea, para aquellas personas que obviamente están en las cárceles de manera injusta, no es una prioridad. Perfecto. Seguramente será en un segundo momento. Yo creo que hay temas mucho más importantes que tienen que ser analizados y como usted sabe perfectamente, la Izquierda Democrática y Pachacutic hemos llegado a un acuerdo en el Parlamento para avanzar de manera colaborativa con ciertos temas fundamentales para el beneficio de las grandes mayorías, que son las mayorías vulnerables en nuestro país. Bien. Esteban Bernal, Jaime Nebot dice que hay que hablar con el correísmo para lograr una agenda de gobernabilidad y sacar al país adelante, que me parece que es sensato. Pero también tenemos todo este escándalo que surgió alrededor de unas declaraciones de un coideario de ustedes, Francisco Jiménez, en el sentido de que parte de esas negociaciones por buscar estabilidad política no se descartaría en revisar procesos judiciales y hablar hasta de indultos. Una declaración bastante desafortunada y poco práctica en la realidad, pero que se la presentó y eso ha generado mucha preocupación. Me quedaré con eso, bastante desafortunada. Yo creo que entiendo, Francisco generó las disculpas pertinentes a la mala interpretación de su declaración, pero por ahí no pasa el tema. Más bien dicho, a la mala formulación de su declaración. Probablemente, Carlos. Lo más importante es que justo lo que decía María Sara hace un momento, ¿no? No debe ser la prioridad, pero para nada la justicia tiene que estar vinculada en un tema de tipo parlamentario. Eso es un tema independiente, autónomo. Yo pero, mismo cuando Esteban, fui legislador, siempre ha pasado eso. Pues, vea, Carlos, cuando yo fui legislador, y lo puedo decir con propiedad, cuando fui legislador de la República en representación de mi provincia, la fuerza que impulsé fue buscar que se justifique la independencia de la justicia a través del juicio político que implementamos en aquel entonces a quien representaba la mano de Correa en la justicia ecuatoriana, que era Gustavo Yar. Por lo tanto, tengo el aval ético para decirle que sí creo que en el Parlamento se tiene que hacer la fiscalización pertinente para que no exista la metida de mano en la justicia. Eso es fundamental. Esa es su aspiración, pero ¿qué está pasando en realidad? ¿Se está discutiendo ese tema dentro de las negociaciones? Ni de lejos. Yo creo que el poder tener un Ecuador del encuentro en el cual también el Parlamento
parlamento que tiene de por medio a 48 legisladores del 49. proceso de Arauco, 49 legisladores, ¿no? Eso de ahí tiene que ver con un proceso de reencuentro y de gobernabilidad en el marco de acuerdos legislativos que le permita efectivamente aprobar normas, leyes que salen a regir el sector público y privado. Pero aquí le hago una particularidad a Pavel. Decía, y también a la presentación de ustedes sobre el concepto ideológico que no está afín al nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Probablemente tengamos diferencias ideológicas, pero hay afinidades conceptuales como la democracia, la libertad, los derechos que nos unió a todos aquellos que están lejos de los 49 legisladores a quienes de uno o de otro espacio se contrarrestó en las elecciones. Y no solo estas, desde el 2013, 2017 y 2021. Por lo tanto, 2019 y 2021. Por lo tanto, Carlos, este tema relacionado con los votos que decía Pavel sobre la mayoría al interior del Parlamento, también te doy la vuelta, porque si hablamos de valores a los cuales hago mención, democracia, libertad, en las cuales estamos incursos, la izquierda democrática, Pachacutic, el socialcristianismo, nosotros que estamos en este momento con Guillermo Lasso, por supuesto que la mayoría de los ecuatorianos sí está también en el Parlamento. Entonces, de ahí tiene que salir el presidente de la y de Asamblea, ahí no del del grupo correísta. Es mi concepto, por supuesto, porque si hablamos de la democracia, por ahí va el tema de números, que es la forma inversa de verla, Pavel, como había 20 segundos para que le replique a... Sí, yo creo que nuevamente tenemos una contradicción en el debate político y volvemos al clivaje correísmo-anticorreísmo. Yo creo que debemos mirar hacia adelante. En este momento hay una oportunidad, ¿no es cierto?, de que se construya una agenda legislativa, así como una agenda de gobernabilidad que atienda 5 temas prioritarios. Número 1, el tema de una vacunación inclusiva sin privilegios. Número 2, un plan de salvataje a las economías en las peores condiciones. Número 3, generación de empleo. Número 4, reactivación productiva. Y número 5, reimpulso de la economía. Ya. En ese sentido, el clivaje correísmo y anticorreísmo me parece que termina siendo absolutamente agotado en este momento. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Los retos para Guillermo Lasso serán complejos por la situación que vive el país respecto a la pandemia y la crisis económica. Luego del corte seguimos con el análisis. No se desconecte de la señal de Coavisa. El gobierno de Guillermo Lasso tendrá grandes retos al iniciar su mandato. La situación del país es compleja por múltiples sentidos. Veamos. 1. Vacunación. Lasso ofreció vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Es una apuesta audaz porque tendrá que gestionar las vacunas compradas por la administración de Lenín Moreno en medio de un proceso cuestionado por la falta de organización y transparencia. Además, Lasso deberá hacer frente a un Ministerio de Salud controlado durante 14 años por el correísmo, con una estructura grande pero desorganizada y también desconocida para su entorno. 2. Reactivación económica. Si el plan de vacunación no avanza con rapidez, no se podrá hablar de reactivación económica. Lasso ofreció subir el salario básico hasta $500, reducir el IVA y el impuesto a la salida de divisas, para lo que deberá negociar en la Asamblea Nacional. Pero Ecuador es un país endeudado con un gasto corriente alto. Según la proyección del Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal del sector público no financiero caerá a $2.813 millones en el 2021. 3. Demandas ciudadanas. Varios grupos tienen demandas puntuales, como los transportistas que se quejan por el alza de los combustibles, los municipios y prefecturas que exigen el pago de la millonaria deuda que tiene el Estado, la oferta de la consulta popular para proteger al Yasuní y todos los pedidos de los grupos feministas respecto a la erradicación de la violencia y la búsqueda de la equidad de género. 4. Lucha contra la corrupción. Guillermo Lasso ofreció impulsar una comisión internacional contra la corrupción y comprometió su respeto por la independencia de funciones y el apoyo presupuestario a su trabajo. No está claro cómo Lasso hará frente a todos los procesos de corrupción que datan del correísmo, así como esta nueva etapa de fiscalización que el país debe abrir una vez que concluya el gobierno de Lenín Moreno y los múltiples casos denunciados. El más reciente, los sobornos de Petroecuador que involucran al contralor Pablo Celi y al exministro José Augusto Briones. Bien, seguimos. Pavel Muñoz, una cosa muy puntual. En las últimas horas ha habido mucha preocupación por estas negociaciones supuestamente o acercamientos con el correísmo a cuenta de tratar de revisar procesos judiciales. ¿Hasta qué punto eso se está dando? ¿Es así? ¿Cuál es la agenda que tiene este momento UNES frente a la situación jurídica del expresidente Correa y de otros miembros de esa tienda?
No, nosotros no hemos conversado de esto, Carlos, y nosotros no pedimos indulto. Lo que nosotros pedimos es justicia porque creemos en la inocencia de los procesados, en este caso principalmente de Rafael Correa. Pero eso viene solo por dos vías, ¿no es cierto? Las instancias internacionales y un posible proceso de revisión cuando haya nuevas pruebas que se adjunten a los procesos que se han juzgado en Quito, ¿verdad? Por eso es lo que quería señalar. A mí me parece que este tema, yo lo voy a poner de esta forma, me parece que Guillermo Lasso tiene una gran oportunidad y para eso debería hacer dos cosas. Distanciarse del gobierno al que apoyó, porque Guillermo Lasso apoyó a este gobierno, el de Lenín Moreno, y la otra, no hacer lo que hizo Moreno. Moreno tuvo como su obsesión descorreizar y para eso hizo un proceso de persecución política. Lasso tiene que alejarse desde mi punto de vista de eso, parar la persecución política y administrar en serio el país. Por lo tanto, nosotros creemos que el tema judicial tiene que estar en la justicia, ni en la Asamblea ni en el Ejecutivo. Pero, Pavel, ¿qué hacemos ahora cuando dentro de la Corte Nacional de Justicia, porque me consta, hay un enorme nerviosismo porque hayan nuevas mayorías, porque un determinado partido, puedo ser infidente, dicen que hasta el Partido Social Cristiano puede volver a equilibrar balanzas, sacar al presidente Saquicela de la Corte Nacional de Justicia para impulsar con mayor facilidad recursos de revisión que le permitan al presidente Correa tener una vía de escape en el tema judicial? Yo no utilizaría vía de escape, yo utilizaría vía de justicia. Y efectivamente usted ha señalado dos elementos, la revisión de la justicia y las instancias internacionales. En ninguno aparece ni el Parlamento ni el Ejecutivo. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Si existen en realidad jueces probos independientes, en la revisión de esos casos van a encontrarse con la falta de sustento de esos casos. Y ahí están los elementos de justicia. Y si no, nosotros tenemos toda la estrategia internacional para que sean las instancias judiciales las que fallen. ¿Para eso habría que sacar de la presidencia a Iván Saquicela de la presidencia de la Corte, Pavel? Para eso, digamos, yo creo que la gobernanza de la Corte en este caso no es lo importante es que haya jueces probos, ¿no es cierto?, que hagan eso. Y apoyados, permítame solo estos 2 segundos adicionales, Carlos, apoyados en la justicia internacional. Fíjese lo que en este mismo momento pasa en Brasil con Lula. Se cayó absolutamente todo el caso porque evidentemente encontraron la violentación o la manipulación política de la justicia. Creemos que aquí va a pasar una cosa exactamente igual. Entonces van saltando las facetas de gobernabilidad de la presidencia a la Asamblea y ahora también vemos un pequeño epicentro en la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo palpa usted esa realidad? El tema de la independencia de la justicia no puede formar parte de un proceso de gobernabilidad, pues Carlos, porque eso tiene una independencia absoluta. Yo creo que el equilibrio de poderes determinado en un poder ejecutivo, en un poder legislativo que acuerde para llevar adelante normas y leyes que le permitan una convivencia sana al Ecuador, es bienvenido. Y no digamos la justicia independiente. No hay sociedad libre sin justicia independiente. Pero tenemos el impasse de esta semana con Francisco Jiménez. Vemos esta agenda que preocupa mucho y hay nerviosismo en la Corte Nacional de Justicia por eso. Mire, Carlos, yo creo que Guillermo Lasso y su equipo de trabajo, porque convencido estoy que va a ser un gran gobierno que tendrá Guillermo Lasso y quienes le acompañen en este proceso, respetará por sobre todo la Constitución de la República. En segundo momento, creo que ahí, mi querido Pavel, el tratar de extrapolar una realidad de relación política entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso fue más que demostrado en elecciones que el Ecuador no se come el cuento. Lenín Moreno viene de un proceso político de ustedes, pero ya no es tiempo de discutir aquello. Yo creo que más allá de cualquier realidad coyuntural que tengamos que vivir en los próximos meses. Lo más importante, ahí sí le apunto a lo que decía el reportaje y lo que decía Pavel hace un momento, también María Sara, los 9 millones de ecuatorianos, que no solamente es una política de salud, es una política económica. Vamos a hablar de eso más adelante, pero precisamente por eso, hay una agenda, pues usted ya plantea claramente qué va a pasar frente a los casos del correísmo, pero ¿cuál debe ser la posición de Lenín Moreno en cambio a la fiscalización o a permitir que se fiscalice lo que ha ocurrido con el gobierno de Lenín Moreno? Porque aquí se abre también una etapa fundamental. Pero total, pero completamente. Nuestro bloque legislativo, como convencido estoy, será aquel bloque que también demostró en los últimos 4 años que se puede hacer una fiscalización sin temor alguno. Y el gobierno de Lenín Moreno, que es un gobierno nefasto para mí, para la historia del país, en muchos ámbitos, en algunos de aplaudir inclusive públicamente los aspectos políticos, la consulta popular, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, pero en el tema relacionado con actos de corrupción tienen que ser fiscalizados, pero sobre todo a través del respeto absoluto a la institucionalidad del país, y Lasso respetará la institucionalidad de la independencia de la justicia. Pavel Muñoz, ¿en la Asamblea hay que fiscalizar el gobierno de Lenín Moreno como una prioridad, por ejemplo, para el bloque de UNES? Por supuesto, y ahí quiero, digamos, contradecir fraternamente con Esteban. Yo no quiero mirar adelante desde el retrovisor.
pero es evidente que si queremos atender, ¿no es cierto?, al tema, por ejemplo, laboral, habrá que reconocer que Creo votó a favor de la ley humanitaria. Es evidente que si Creo ahora quiere eliminar el impuesto del 2% a las microempresas, que las aprobó con su voto en la ley de simplificación, tendrá que contradecir eso. Es evidente que si queremos tener un ejercicio de fiscalización, no puede ser, Carlos, que cuando la Defensoría del Pueblo, con una comisión independiente donde se encontraba incluso el primer expresidente de Lasso en su momento, ¿no es cierto?, con votos de Creo y del Partido Social Cristiano, se nieguen a conocer en la Asamblea Nacional ese informe sobre los hechos de octubre. Entonces, sí creo que amerita, ¿no es cierto?, un ejercicio de fiscalización, no como revancha política, pero sí como no caer en impunidad. María Sara Gijón, entonces la fiscalización es fundamental para construir gobernabilidad desde la Asamblea. Esa debe ser un objetivo de Izquierda Democrática y Pachacútec, la fiscalización al gobierno de Moreno. Absolutamente, absolutamente. Recordemos que la Izquierda Democrática inmediatamente después de la primera vuelta siempre dijo que no apoyaría a ninguno de los dos finalistas y que desde la Asamblea Nacional nosotros haríamos una oposición seria, técnica y democrática. ¿Qué implica esa oposición seria, técnica y democrática? Implica que cuando se presenten leyes, propuestas de leyes o reformas legales que sean convenientes para la ciudadanía y que no contravengan derechos, porque finalmente eso es lo fundamental, nosotros apoyaremos. Definitivamente, y eso será la base de los acuerdos que se tengan que llegar, acuerdos mínimos de gobernabilidad. Lasso tiene que volverse centrista. Pero, perdón. Lasso tiene que correrse hacia el centro, entonces. Lasso tiene que considerar que es el presidente de todos los ecuatorianos y no el presidente solamente de un grupo económico que seguramente es con el que más se siente identificado por obvias razones, pero hoy por hoy es el presidente de los 17 millones de ecuatorianos. Así que tiene que legislar, o sea, tiene que impulsar políticas públicas, pero adicionalmente si quiere llevar, digamos, reformas legales o nuevas leyes o cualquier otro tema que tenga que ser decidido en la Asamblea Nacional, tendrá que ser en función de los grandes objetivos nacionales. El segundo tema es evidentemente la fiscalización. Y la fiscalización, recordemos que no solamente es, digamos, meter en complicación, digamos, a ministros o ministras, sino simplemente también hacer investigaciones. O sea, me refiero al caso Moreno. No hablemos todavía del caso Lasso, sino del caso Moreno, del gobierno de Moreno. Bueno, del caso Moreno, evidentemente, porque obviamente el momento en que el presidente electo asuma la presidencia de la República, él tendrá toda la información de lo que pasó en el gobierno de Moreno. Y si hay que fiscalizar eso, pues él tendrá que informar. Y lo último es que es parte de una posición seria, técnica y democrática, es que cuando se presenten temas que van en contra de las grandes mayorías y de los preceptos en función de derechos, nosotros evidentemente nos opondremos ahí sí frontalmente. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos en Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en ecuavisa.com. Además, puede visitar el micrositio de Políticamente Correcto. Regresamos enseguida con más de este análisis, Lasso y el reto de la gobernabilidad. Bien, María Sara Gijón, seguimos el debate en Políticamente Correcto. ¿Cuán complejo puede ser para el presidente Lasso iniciar un gobierno en el que se han cifrado tantas expectativas? Vacunación en tiempo récord, 2 millones de puestos de trabajo, alza de sueldos, acuerdos con múltiples sectores. Es decir, se vuelve un gobierno en el que todo el mundo espera que el país cambie de la noche a la mañana. Bueno, definitivamente es complejo, pero yo creo que una de las maneras de lograr esa gobernabilidad, y lo hemos dicho inclusive desde los compañeros de la Izquierda Democrática que están en el Parlamento, yo creo que el momento en que se asume el mandato que nos han dado los electores y las electoras, hay que sacarnos las banderas políticas. Las banderas que tenemos que tener es la bandera del Ecuador, amarillo, azul y rojo. Y en ese sentido, es lo mismo que esperamos de parte del presidente electo Guillermo Lasso. Una vez que llegue a la presidencia, es el presidente de todos los ecuatorianos y tendrá que sentarse a conversar con todos los actores económicos, sociales, culturales y políticos para llegar a esos acuerdos mínimos de gobernabilidad. Yo creo que uno de los primeros acuerdos mínimos de gobernabilidad es un pacto fiscal. Es fundamental. Tenemos recursos limitados y seguiremos teniendo recursos limitados hasta que logremos esa famosa e importantísima reactivación económico-productiva. O sea, la reforma tributaria debe ser fundamental y lo primero que entre. Una reforma tributaria, pero además una definición de cuáles son las inversiones fundamentales que se tienen que hacer con esos recursos limitados que tenemos. Y esas inversiones son fundamentales, ¿son cuáles? Salud, educación, desnutrición crónica infantil y una serie de temas relacionados, por ejemplo, con agua potable y saneamiento. Son temas que no pueden quedar al final, sino que tienen que ser prioritarios.
Así Bien. que eso es uno. Y otra cuestión que es importantísima, aparte de un pacto fiscal, es un pacto ético. No podemos seguir teniendo falta de transparencia. Esto del gobierno abierto, de lo cual seguramente todos aquí hemos escuchado, tiene que ser una realidad. No tiene que ser un programa pequeñito Bien. con 3, 4 proyectos. Tiene que ser una Muy forma bien, de una gobernar. política de Estado. Bien. Pavel Muñoz, usted en el primer bloque decía que el error que no puede cometer Lasso en estos 4 años es tener una agenda neoliberal que marque su gestión. ¿Cuál es el error que no puede cometer la Asamblea y en particular el bloque de UNES en estos 4 años? Déjeme sumarle 2 cosas, Carlos, que ha salido en la mesa y quiero coincidir en eso con María Sara. Ella decía, se le ha dado un apoyo democrático, pero no un cheque en blanco. Primer elemento en el que quiero coincidir y también está relacionado con mi respuesta. Segundo, no puede caer en el error, ¿no es cierto?, de no administrar el país, sino dedicarse a perseguir. Creo que sus propios estrategas de eso lo recomiendan, si no, fíjese lo que pasó con Moreno, Macri y Bolsonaro, ¿no es cierto?, se dedicaron a perseguir y terminaron por los suelos, digamos, de la administración de su país. Tercero, creo que va a aprender a administrar lo público. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando se está fuera del Estado, pensemos del caso de Richard Martínez, por poner un ejemplo que se me viene a la mente. Todo lo que criticó terminó haciendo en la administración pública, porque otra cosa es distinta estar en la administración pública, así que yo creo que esto no puede pasar o sí le debe pasar. Pavel, hay otros temas que en cambio sí tienen que ustedes reflexionar. Por ejemplo, asuntos como la defensa de la dolarización. Es un tema que en las urnas sí se zanjó a favor de Lasso porque quizás ustedes mandaron una serie de mensajes erróneos a la ciudadanía. El tema de la reactivación productiva, de darle más espacio al debate, a la empresa privada en economía, son hechos fundamentales que ustedes como primera minoría de la Asamblea no pueden darle la espalda, sino más bien apoyar esos planes de Lasso y no bloquearlos porque la ley no llegue en función de sus posiciones ideológicas. No, yo creo que ahí justamente el error que no puede cometer la Asamblea es ser una Asamblea de obstrucción. Tiene que ser una Asamblea para facilitar lo que el gobierno haga propositivamente, y vuelvo a coincidir con María Sara, oponernos en lo que suponga paquetazos al bolsillo de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, o violente los derechos de los ecuatorianos. Pero en este caso, Carlos, sobre todo por la pregunta que usted me hace, también salirnos de las mentiras en política, ¿no es cierto?, de la campaña sucia. ¿Dónde le firmo que nosotros estamos a favor del fortalecimiento de la dolarización? Totalmente de acuerdo. Estamos en contra de creer que se fortalece a la dolarización corporativizando el directorio del Banco Central o las agendas de regulación, porque ahí lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que ponen para regular a los actores, ¿no es cierto?, interesados en esa regulación. Si el objetivo del gobierno, como lo ha planteado Guillermo Lasso, es dar crédito barato, ¿usted cree que efectivamente representantes de la banca dentro del órgano de regulación van a tomar un tema de baja de tasas de interés? Yo creo que no, hay un claro conflicto de interés. Entonces, no confundamos, nosotros a favor 100% de fortalecer la dolarización, tenemos discrepancia de los mecanismos, porque si fomento la salida de dólares o corporativizo el Estado, no voy a fortalecer la dolarización. Entonces ahí hay unos espacios en los que se tienen que negociar esto. Mire, yo he escuchado por varias ocasiones el término neoliberal. Yo creo que con la propuesta de Guillermo Lasso, que se determinó en una segunda vuelta electoral, se mostró plenamente que es una propuesta muy cercana al centro programático, a un centro ideológico inclusive, con la vinculación de ideas de aquellos electores que estuvieron con el candidato Hervas, que estuvieron con el candidato Yacu Pérez, y eso le marca un territorio muy distante a ese concepto neoliberal. Lo otro, mi estimado Pavel, por segunda ocasión reprimes el tema de que nosotros no persigamos, nosotros no somos aquellos. Nosotros más bien fuimos víctimas de un proceso de persecución, generación de una comisión para investigar el feriado bancario que terminó diciéndole al presidente, no ha pasado nada ahí, y Rafael Correa lo destituyó, a quien en vida fue el economista Valencia. Fueron perseguidos Clever Jiménez, Fernando Villavicencio. Esa historia se acabó, a lo inverso. Yo creo que más bien hay que tener mucho optimismo por lo que viene en el Ecuador, con un presidente que tenga la certeza absoluta que este país no es de buenos y malos. Buenos los que están conmigo, malos los que no piensan conmigo. El Ecuador es de ecuatorianos, de los 17, 18 millones de ecuatorianos que sin haber votado o habiendo votado por el presidente electo, tienen que ser aquellos que se beneficien de las políticas públicas. Sí, a ver, quisiera hacer un comentario, si me permite, muy chiquito. Muy chiquito. Esteban, si es que el presidente electo va en la línea de efectivamente no judicializar, ¿no es cierto?, ni perseguir, yo creo que está cometiendo, es un gran acierto, primero. Pero por supuesto. Pero segundo, en cambio, o sea, Esteban, lo que no hizo Moreno, o sea, lo que hizo Moreno y lo que hizo Correa también. eso claro. debería dejarlo. Eso lo que saben hizo que lo de Correa voy a discutir. Moreno, no lo vamos a hacer. Pero el segundo comentario que quería hacer muy chiquito, mil disculpas, es que si es que efectivamente tiene una agenda no neoliberal, el Consejo no me lo han pedido, pero no le visite en primer lugar a Duque, ¿no es cierto?, ni con esas declaraciones. Tiene otro espectro en América Latina donde puede mostrar que entonces esa no es su agenda.
Bien. No vayas a querer que le visitemos a Maduro, ¿no? No, no, no. Esteban, ¿y qué mensaje podría dar el día de mañana, lunes 26, el presidente electo Guillermo Lasso si muestra un frente social con 3 ministras mujeres? Me atrevo a dar unos nombres: de Educación, la señora María Brown, Jimena Garzón en Salud y posiblemente Inclusión Social, Mae Montaño. Mire, los nombres que ha dado son fabulosos, pero más allá de eso yo soy en extremo respetuoso que la decisión la tiene el presidente de la República. Yo sé que será generoso con toda esa diversidad en todo tipo, geográfica por el país, de género por la representatividad y de todo tipo de representación que requiere el país del encuentro que lo ha planteado Guillermo Lasso. Estoy convencido que conformará un gran equipo desde donde nosotros como ciudadanos aplaudiremos esas grandes gestiones que llevará adelante el 5 presidente segundos, Lasso. María Sara Gijón. Ahí están las mujeres. en el Hablando Frente de Social. representación, las mujeres somos el 50% más 1 de la población. Por lo tanto, nosotros esperamos paridad de género en el gobierno central. Muy bien. ¿Qué implica esto? Ministras y ministros, viceministros, viceministras, subsecretarios, 50-50. Pero no es suficiente eso. Hombres y mujeres que estén en el Ejecutivo tienen que tener enfoque de género en programas y proyectos. Eso va mucho más allá solamente de tener hombres y mujeres en los espacios de representación. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Pavel Muñoz, ¿cuál es la agenda de gobernabilidad políticamente correcta que el presidente Guillermo Lasso debe impulsar? Creo que tiene que administrar el país y terminar definitivamente la persecución política en primer lugar. Creo que tiene que construir una gobernabilidad no solo con la Asamblea Nacional, sino con el país. Creo que tiene que impulsar una agenda programática que pase por estos 5 elementos que señalé: un plan de vacunación universal sin privilegios, la reactivación de las economías que más pauperizadas están, generación de empleo, reactivación económica y reimpulso del crecimiento económico. Creo que tiene que dar muestras claras de inclusión en su gabinete. La primera foto respecto a la agenda de mujeres me parece que es una foto fatal. No solamente basta poner a mujeres en el ámbito social, también están para lo económico, lo productivo, sectores estratégicos. Y finalmente, ¿no es cierto?, convencerse de que el desarrollo del país lo vamos a hacer todos si construimos esa gobernabilidad deseada. María Sara Gijón. Bueno, como sabes, junto con otras 4 compañeras candidatas a la vicepresidencia de la República, nos hemos unido desde nuestras miradas en esa tercera vía y nosotros proponemos 5 temas fundamentales: transparencia en todos los ámbitos, gobernabilidad, llegar a acuerdos mínimos fundamentales como el pacto ético y el pacto fiscal, desarrollo sostenible en todos los ámbitos, derechos de las mujeres y de las poblaciones LGBTI y otras poblaciones vulnerables, y finalmente el combate a la violencia, porque vivimos en una violencia estructural que empieza por lo más fundamental: la pobreza de nuestra población. Así que tenemos que trabajar por eso y evitar cosas como las que sucedieron en febrero en las cárceles de nuestro país. Esteban Bernal, ¿qué es lo políticamente correcto? Poner en práctica a plenitud lo planteado por Guillermo Lasso en la campaña electoral, tanto de primera vuelta y fundamentalmente en segunda vuelta electoral, en donde tuvo la oportunidad de adherir una enorme cantidad de ecuatorianos, de electores, de mujeres y hombres que apostaron a este sueño, a un sueño en el que Guillermo Lasso tiene una oportunidad de liderar un país del encuentro, como él lo ha llamado, un país en el que estemos todos involucrados, que todas estén involucradas y que tengamos la posibilidad de contar con un país mejor para los ecuatorianos. Y bien, a diferencia de lo que muchos sectores suponen, Guillermo Lasso llega a la presidencia de la República con un gran capital político, cifrado en 3 ideas que supo plantear en la segunda vuelta y levantar un consenso nacional. La primera es el respeto indiscutible al esquema de dolarización vigente desde hace más de 21 años. El segundo tema es el dejar atrás la confrontación, el miedo y el autoritarismo como herramientas de gestión política. Y el tercero, sin duda, la reactivación económica, social y productiva. Sin ninguno de estos elementos, el país no avanzará hacia una agenda de equidad y respeto por los derechos humanos. Lasso tendrá un gobierno difícil por delante. La Asamblea será su gran obstáculo y el diálogo tendrá que prevalecer, sin que se crucen, eso sí, las peligrosas líneas rojas que la mayoría de ocasiones destruyen la independencia del Poder Judicial y abren un espacio a la impunidad, algo que de antemano es inaceptable. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. Recuerde que Ecuador vive un incremento de casos de COVID-19, así que es importante cuidar de la salud. Nosotros nos vemos el próximo domingo.